Bueno, llegó el momento de poder encontrarnos otra vez con ustedes. Aquí el hermano Jorge, llegando a través de este medio. Ah, Antes de comenzar a orar, quiero darles la bienvenida y agradezco a Dios por permitirme llegar a ustedes, a sus hogares. Ah, Vamos a orar, pero antes vamos a escuchar la palabra. Ah, Antes de la lectura, vamos a tener la lectura y si me pueden acompañar, pero primero escuchemos la palabra de Dios. El Salmo 51 es un salmo muy hermoso uh, que habla acerca de David cuando pecó y quiso esconder su pecado, pero Dios lo encontró. Y dice así el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, conscientes quiénes somos, conscientes de que quién eres tú, lo santo y puro, y lo débiles que somos nosotros. Gracias por tu misericordia que tienes cada día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar esperanza, renovación, restauración de nuestras vidas, porque en ti hay salvación. Ayúdanos en compartir tu palabra, Santo Espíritu, y háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy día estaremos hablando de este tema titulado No podemos escaparnos de las leyes de Dios. La Biblia nos habla acerca de que Jesús enseñaba de una manera que era llena de autoridad. Nunca se escuchó decir, quién sabe sea el camino a seguir o posiblemente sea algo parecido. Ninguna palabra vacía vino de sus labios. Todo lo que dijo fue con autoridad. Hoy día vamos a compartir la palabra que está en el libro de San Juan y vamos a escuchar la enseñanza de este día. Y leeremos la porción que está en capítulo 8. Esta trata acerca de esta mujer que era adúltera.
dice la Escritura, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces las escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían, sentándose para poder acusarle, tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusándoos por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Señor, dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una hermosa historia para contarla, y está llena de mucha enseñanza para nosotros. De acuerdo a lo que escuchamos en la palabra, vemos que Jesucristo había ido a la montaña, al monte de los olivos, a orar. Había ido y había estado en la noche orando, hablando con su Padre. Y dice que al amanecer llegó al templo, regresó al templo. Esto nos dice algo a nosotros acerca de la vida de Jesús, que Él tenía, siendo Dios, estaba hablando con su Padre, y ¿quién más que Él podemos encontrar? ¿En quién más podemos encontrar ejemplo? ¿Cuánto más necesitamos nosotros para poder acercarnos y buscar a Dios en oración? Toda la noche estuvo, buscó un lugar para encontrarse con Él. ¿Hay algo en esto que podamos aprender a buscar a Dios en los momentos y ver qué es lo que Él tiene para nosotros y vernos como nosotros somos? ¿Cómo podemos encontrar con el Dios que nos puede revelar lo que somos? Cuando vemos en esta historia que Jesucristo fue y regresó al templo, nos cuenta la historia bíblica que Él encontró a los religiosos, los llamados fariseos, los que estaban ahí conociendo de la ley, conocían los mandamientos de Moisés, y vemos que estos escribas, expertos en la ley, se acercaban a hablar con Jesús. Tenían la intención de atraparlo y buscar alguna manera, y una de las cosas que estaban haciendo es haber llevado a esta mujer que había encontrado en adulterio, y la había llevado a hacerles preguntas al Señor Jesús. En los versículos 4 y 5 nos dice, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Vemos aquí algo que muy interesante. Sabemos que le estaban haciendo una pregunta para que él hiciera un juicio. Pero en aquellos días, el Imperio Romano es el que se encargaba de hacer los juicios. Las penas de muerte estaba
bajo el Imperio Romano. Así es que, pero había una ley que la iglesia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Moisés había dicho, que cada persona, vamos a leer la escritura en Deuteronomio 21, y nos dice la palabra de esta manera. Deuteronomio 21 dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así que quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La práctica era para el pueblo de Dios apedrear a aquellos que habían pecado, pero había otras leyes que era del Imperio Romano. Así es que pudo llegar a ser acusado ante como quebrar la ley de los romanos si hubiera respondido, si hubiera dicho que no lo apedreen a esta mujer. Entonces también hubiera quebrado las leyes que Moisés había dejado. Pero ¿cuál fue la respuesta que Jesús dio? La respuesta que él dio a esta pregunta fue profunda, poderosa e inesperada. No se esperaban ellos, porque como vemos en la escritura que nos dice el versículo 6, dice así: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, cuando le preguntan a él no responde a ello, sino que vemos su actitud de él y vemos cómo es que él se inclina a escribir algo, y muchos han preguntado qué fue lo que escribió en tierra. Algunos han pensado y creen que fueron los 10 mandamientos. Hay porciones de la escritura en el Antiguo Testamento que hablan acerca de los mandamientos, pero vamos a considerar lo que decían los mandamientos. Y veamos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo 20, versículo 3, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que decía. ¿Sería posible que el Señor Jesús estuviera escribiendo en tierra estas palabras? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pudiera ser, quién sabe. Pero del 3 al 17 encontramos los mandamientos. Y sabemos también que Dios, desde el Antiguo Testamento, estuvo hablando a los hombres y a los creyentes. Le dijo, como dice en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Dios, realmente solamente Dios, Él es el supremo Dios. Siempre Dios ha estado queriendo ser reconocido. Y, sin embargo, hay algo que pasaba en los mandamientos. En la ley de Moisés, en Éxodo 20, versículo 4, encontramos que el otro mandamiento que hay acá, que tiene que ver con grabar, hacer una profunda impresión o afirmar algo, era que, veamos lo que dice aquí, verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto era lo que la Escritura decía y condenaba, porque el hombre tenía la inclinación a adorar cosas
que él mismo creaba. Con sus manos las creaba y adoraba a las cosas que él creaba, pero no al Creador que hizo todos los cielos y la tierra. Dios quiso mostrarnos que Dios es espíritu y Él es invisible. Vemos en San Juan, nos ha dicho que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así es que, yendo a las Escrituras, en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu nombre en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Muchos toman el nombre de Dios en vano. A menudo usan el nombre de Dios, pero cuando van a la iglesia no tienen tiempo para alabarlo. También nos dice la Escritura en el verso 4, que dice, el verso 8, perdón, nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Era un llamado, es un llamado para todos, buscar y acordarnos de entregar el tiempo para el Señor, separarlo para Él. Vemos también otros pasajes que nos hablan que la importancia de poner un día especial para adorarle a Él. El quinto mandamiento que está en el versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El honrar al padre y madre era necesario y siempre va a ser importante porque Dios lo ha dicho. Claro, uno en momentos, mientras va creciendo, va dejando de obedecer a sus padres a veces y hace sus propias decisiones de lo que le parece. Pero una cosa que no podemos olvidar es de honrar a nuestros padres, porque la Biblia lo dice así. Otro pasaje que tenemos que ver aquí, el versículo 13 nos dice, no matarás. No matarás. Hay muchas palabras en la Biblia que nos hablan de matar, especialmente en el hebreo. Pero tiene que ver cuando uno es intencionalmente, busca premeditadamente asesinar a alguien. De acuerdo a la Biblia, no tenemos que matar a nadie. Y hay veces que uno dice en la Escritura que si uno aborrece a su hermano, es homicida, porque ha asesinado a su hermano en su corazón. Así es que qué grave es que uno llegue a matar, ya sea en su mente. Muchas personas hablan palabras que destruyen a otros en sus almas. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando hay un pecado? Acercarme a aquel Dios que es justo perfectamente, porque por sí solo no podemos perfeccionarnos y sabemos bien en claro que por más esfuerzo que hacemos, no podemos ser perfectos. ¿Qué puedo hacer? En verdad, para eso vino Jesús. Tengo que ir a Jesús, porque Él vino a tomar mi lugar, para ir a la cruz, a morir por mí, a pagar mi pecado y librarme. Se levantó de la muerte, resucitó y también me dio una justicia que yo no tenía. Me da una perfección que yo no tengo. Me da una seguridad y una promesa de tenerme en los cielos con Él. Es lo que Él ha prometido. Un día, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados. Pero no quiere decir solamente unas palabras que me arrepiento, sino es un paso a alejarme de mi pecado, recibir a Cristo como mi Salvador. Ahora sé que voy al cielo y ahora entiendo por la cual Cristo vino a morir por mí. El séptimo mandamiento que tenemos
dice, no cometerás adulterio. Y las escrituras nos hablan de esto, que una de las cosas que el sexo hay, que nos habla la Biblia, son uno de los grandes regalos que Dios ha dado al ser humano, a la humanidad. Y es una de las experiencias más satisfactorias en la vida del ser humano cuando es un esposo y una esposa. Sin embargo, cuando desobedecemos a esas reglas, a esos mandamientos que Dios ha dado, y experimentamos estas experiencias fuera del matrimonio, nuestros pecados nos van a alcanzar tarde o temprano. Nuestro pecado nos va a atrapar algún día en algún lugar, nos va a dañar. Sin embargo, hay momentos que la Biblia, en San Juan 5:28, nos dice de esta manera. En el libro de San Juan, Mateo 5:28, me equivoqué. Mateo 5:28 me dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ese grado llegó Jesucristo a decirles, mientras el Antiguo Testamento decía no adulteres, acá nos dice que si uno solamente estuviese en codiciar a una mujer, ya ha adulterado. Bien, entonces, ¿está diciendo usted que todos hemos pecado? La Biblia lo dice así. Todos hemos pecado. Todos han pecado, tú y yo. Y no tenemos manera de llegar a reclamar lo que Dios nos quiere dar, ir al cielo. Y la realidad más importante es que tenemos que reconocer la verdad de la Biblia. La Biblia nos dice en Lucas 13:3, en el libro de Lucas 13:3, dice, os digo, dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces dice, antes, si no os arrepentís, qué importante, necesario es para nosotros arrepentirnos. Arrepentirse es reconocer y confrontar la verdad de que yo he pecado. Yo estoy dispuesto a venir a Cristo para que Él me cambie. El octavo mandamiento tiene que ver con que no hurtarás. No hurtarás, no engañarás. Cualquier cosa que hagas que tenga que defraudar a tu prójimo, no lo hagas. Luego encontramos en Éxodo 20:16 que nos dice, no hablarás contra tu prójimo. En otras palabras, no darás un falso testimonio. No darás palabras que dañan. Porque la Biblia dice que en las palabras que uno da está la vida y la muerte. Hay un poder en la lengua. Muchos son víctimas de caer en ese poder de la lengua. La lengua es un arma mortal y acusadora, y hay cientos que sufren por mentiras. Es como si quieran al padre de la mentira, el cual es Satanás. Por eso dice, no, como dice la Escritura, no hablarás contra tu prójimo. Y el verso último, el último mandamiento ya habla, no codiciarás, no tengas esa sed. Leamos el versículo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su cría, ni su buey, ni su asno. Todas estas cosas que nos dicen. En otras palabras está diciendo, no tengan sed, no estén sedientos de querer tener lo que otros tienen, lo que no es tuyo. No tengas esa sed. Nosotros hemos de aprender a ser satisfechos con lo que tenemos.
Esto no quiere decir que anhelemos tener algo más, no quiere decir que mejoremos o que logremos el progreso, pero no debemos buscar aquellas cosas que otros tienen. Debemos estar agradecidos a Dios que hay cosas más grandes que Dios nos ha dado como dones, muy grandes y muy valiosos. Así es que llegamos a un pasaje que está en Santiago 2:10. Y en este pasaje hemos visto los 10 mandamientos. Solamente Cristo los cumple, los ha cumplido y no hay manera que lo pueda cumplir ningún hombre. Absolutamente fue Jesús. Por eso nos dice este pasaje 2:10, porque cualquier cosa, pero cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ofender en un punto, en un mandamiento, lo ha convertido en culpable y en consecuencia está en condenación. Así que no es la cantidad de pecado lo que nos condena solamente, sino es el hecho de que somos pecadores. Ese pecado que es como una pandemia, es como decir, un coronavirus, es un COVID-19 que está dentro de nosotros y es la raíz del problema. El pecado es una enfermedad que infecta al ser humano, infecta a la raza humana. Ahí está la causa de los problemas. Por eso fue que Cristo vino y fue a la cruz. Por eso que resucitó. Por eso que conquistó el pecado y pagó la multa por nosotros para que nosotros fuéramos libres del pecado. Así que cuando leemos nosotros en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 8, encontramos estos hermosos versos que son de gran ánimo para todos nosotros, porque nos muestra el corazón de Dios. Cuando vemos el versículo 7, nos dice, ellos querían acusarlo y dice de esta manera, y como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, ¿qué de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, será el primero en arrojar la piedra contra ella? ¿No? El primero. Pero dice el verso 8 y 9, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vemos el verso 10 y nos dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno. Señor, entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es lo que escuchó la mujer pecadora. Había pecado, le encontraron con su pecado. Pero lo interesante de esta historia es que muchos acusaban a otros. Y cuando el Señor Jesús les habló a su conciencia de ellos, que el primero que esté sin pecado, tire la piedra, ellos comenzaron a escuchar la voz de su conciencia y el Espíritu de Dios les hacía ver que ellos también habían pecado. ¿Cómo sabían ellos? Porque en los mandamientos de la ley estaba, tú y yo podemos ir a esos mismos mandamientos y podemos encontrarnos donde estamos. Si tú cumplieras casi 9 mandamientos y fallarías en uno, estarías condenado.
y nunca podrás cumplir los 10 mandamientos. Por eso es que somos pecadores, hemos pecado, reconocer aquello. Pero si venimos a Cristo, que es el único que no pecó, el que pagó tus pecados, Él te puede decir en esta misma hora, si dejas tu corazón a Él te puede decir, ¿dónde están los que te acusan? Anda, yo tampoco quiero culparte, pero una sola cosa, no peques más, no peques más. Y Dios te llama a que no peques más. Dios quiere que reconozcas tu condición, lo busques a Él de todo corazón, con sinceridad, y Él te va a perdonar todos tus pecados y te va a dar una promesa de vivir una vida acá en la tierra y una vida en los cielos con Él para siempre, si tan solo tú te rindes a la verdad de Dios. Acércate al Señor. Aunque muchos te condenen, Cristo no quiere condenarte. Él no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por medio de Él. San Juan 3:17. Que Dios te bendiga. Y tan pronto te conviertas y busques a Cristo, llámanos y te seguiremos ayudando. El teléfono es 206-380-4030 y haznos de saber tu decisión personal para Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Padre, Señor, te suplicamos que afirmes esta verdad en el corazón de aquellos que te buscan y puedan encontrar la paz contigo. Gracias, Señor, en el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.